Bueno, en las clases anteriores habíamos visto, XW dentro del conectado. modelo de demanda agregada, oferta agregada, lo que los autores, Samuelson y Hicks, llaman el modelo del multiplicador o el modelo keynesiano, dado que Keynes, cuando formula su crítica al pensamiento neoclásico y a las políticas de no intervención del Estado en la economía, desarrolla una serie de indicadores, de índices y variables que le permiten a él y a quienes interpreten el funcionamiento macroeconómico de una economía ver las relaciones que se establecen y con ello contribuir teóricamente a las políticas económicas, es decir, a la acción del Estado sobre la economía. Habíamos visto la función de consumo, cómo estaba compuesta, consumo autónomo y consumo inducido, su efecto multiplicador cuando el consumo autónomo crecía, o bien cuando disminuía la tasa impositiva. Después, a ese efecto multiplicador le incorporábamos la inversión privada, es decir, la demanda de bienes de capital por parte de las empresas, y con ello el desplazamiento de la demanda agregada, incluyendo estas dos variables agregadas, inversión y consumo, permitía apreciar también el efecto multiplicador. Y después, en situaciones en las cuales no hay consumo suficiente, o sea, hay insuficiencia de la demanda efectiva, ya sea porque la población no consume o los empresarios por falta de ausencia de expectativas no invierten, vimos cómo la intervención del Estado mediante el gasto público esencialmente, o la inversión pública, generan un efecto multiplicador compensando la deficiencia del sector privado. Llegado a este punto, es necesario que recalque algunas cuestiones y retome algunas cuestiones para completar este análisis. Cuando Keynes señala la importancia de la inversión del Estado, él la justifica desde este punto de vista. Sostiene que en el mundo y en los mercados, el problema central que se observa o que él observaba era la escasez de capital, la falta de capitales invertidos para que la economía crezca, genere empleo, consumo, empleo y así sucesivamente. Esa escasez de capital, a su entender, generaba un efecto no deseado que consistía en el incremento de la tasa de interés. Es decir, él asociaba en sus formulaciones, en su explicación, ese precio, la tasa de interés, como el precio del capital. Es una visión errónea sobre la tasa de interés, pero que habíamos visto al comienzo de esta asignatura que había sido expresada también por los mercantilistas. Él repite el error de los mercantilistas. De todas maneras, nos sirve este planteo para observar una conclusión que él saca. Yo les decía la clase pasada que la inversión privada depende o tiene que ver con dos variables que se relacionan entre sí: la eficiencia marginal del capital, que son las expectativas, y la tasa de interés. En la medida que la eficacia marginal del capital supere a la tasa de interés del negocio que sea que se quiera llevar adelante, el negocio se materializa. El negocio quiere decir la producción de bienes y servicios. En la medida que la tasa de interés supere la eficacia marginal de capital, entonces el negocio se interrumpe. Entonces, en pocas palabras, de lo que se trata es de que la tasa de interés baje lo más posible. Y él asocia la posibilidad de que la tasa de interés disminuya en su magnitud con la abundancia de capital. Es decir, como una cuestión de oferta y demanda. Si hay escasez, quiere decir que hay una demanda que no está satisfecha. Si el Estado invierte, esa demanda se ve satisfecha y debería producirse una caída de la tasa de interés y con ello
abrirse las condiciones para que las expectativas superen el costo del capital, es decir, la tasa de interés. Lo que habíamos visto sobre estas variables, yo les decía que las tres variables agregadas que estamos analizando, el consumo privado, la inversión privada, el gasto público, en la medida que se desarrollan, que se incrementan, generan un efecto multiplicador. Keynes se dedicó a elaborar ese multiplicador. Y lo elaboró, ahora les voy a mostrar cómo, relacionándolo, el multiplicador de la inversión, con la propensión marginal a consumir. Es una construcción matemática que yo les voy a mostrar ahora en la pantalla, para que lentamente veamos cómo, desde una ecuación que ya conocemos, podemos deducir la relación que existe entre la propensión marginal a consumir y el multiplicador de la inversión. Vean ustedes, a ver si lo puedo mostrar. La renta, o bien el producto, está compuesto por bienes de consumo y bienes de capital. Esta es una de las formas de mostrar las relaciones entre las variables. De nuevo, la renta o el producto está compuesto por bienes de capital, bienes de consumo y bienes de inversión o bienes de capital. Si en lugar de trabajar con valores absolutos, trabajamos con variaciones, es decir, derivamos estas variables, vamos a construir esta ecuación que está más abajo, esta que está acá. La variación de la renta es igual a la variación del consumo más la variación de la inversión. Este es un juego matemático permitido. Si después esta ecuación la dividimos toda por la variación de la renta, obtenemos esta relación que está acá abajo. O sea, dividimos la ecuación de las variaciones por la variación de la renta. Entonces obtenemos la variación de la renta dividido sí misma, da 1, y las otras relaciones las tenemos a la derecha del igual. Una vez hecho esto, que las matemáticas nos permiten, vamos a deducir, despejando, vamos a deducir el multiplicador de la inversión. Yo espero que ustedes escriban estas relaciones y paso a desarrollar ese concepto. Una vez que dividen la variación del consumo, la variación de la renta y la variación de la inversión por la variación de la renta, obtienen la relación que está acá abajo, aquí. 1 es igual a la variación del consumo sobre la variación de la renta, que es la propensión marginal a consumir, y la otra relación. Y luego despejo. Es decir, corro a la izquierda o a la derecha del signo igual. ¿Cómo despejo? De esta manera. Como ven acá. ¿Qué ocurre? Al despejar,
obtengo que el multiplicador de la inversión es igual a 1 menos, dividido 1 menos la propensión marginal a consumir, C'. El multiplicador de la inversión es igual a este cociente. ¿Qué nos quiere decir eso? Toda esta construcción matemática tiene una explicación conceptual, representa un concepto. ¿Cuál es el concepto? El concepto es el siguiente. Cuando aumenta la propensión marginal a consumir, es decir, cuando la gente ve incrementado o disminuido, según el caso, su renta, aumenta su consumo o disminuye su consumo de una manera muy semejante al aumento de la renta, este cociente se hace mayor. Es decir, el efecto multiplicador de la inversión se incrementa. Este es el propósito de esta deducción matemática. Las matemáticas son una ciencia formal, es decir, es una ciencia que... Profe, una consulta. Entonces, ¿el efecto multiplicador es cuando aumenta la renta y aumenta el consumo también? ¿O entendí cualquier Voy cosa? a cerrar esta relación diciéndole lo siguiente. Cuando hablamos del efecto multiplicador decimos un incremento del consumo o un incremento de la inversión generan sobre la economía toda una serie de consecuencias que consisten en lo siguiente. Aumenta la inversión privada o aumenta el consumo, entonces aumenta la producción, es decir, la renta. Si aumenta la producción, aumenta el empleo. Si aumenta el empleo, aumenta la renta de la población, bajo las distintas formas que tenga la renta. Salarios, beneficios. Parte de ese incremento de la renta se va a un incremento del consumo y parte al ahorro. Como habíamos visto antes, el ahorro actúa como es un residuo que nos perjudica en ese efecto multiplicador, porque no ayuda al efecto multiplicador, lo disminuye. Pero la parte que va al consumo, a incrementar el consumo, genera una nueva rueda. Aumenta el consumo, aumenta el producto, o sea, la renta, aumenta el empleo, porque las empresas para producir más toman más trabajadores, esos trabajadores parte de sus ingresos, sus nuevos ingresos los destinan al consumo, parte al ahorro, y así sucesivamente. Lo que nos quiere decir Keynes, que en el corto plazo, que es la vida que nos toca vivir, que es la única que nos interesa, estas variables agregadas generan un efecto positivo sobre la economía, en el sentido que resuelve el problema más grave que él veía en esos tiempos, o que vemos en estos tiempos, el desempleo. Resolviendo el problema del desempleo, tenemos una economía entonces creciendo, alejando el peligro de la revolución social, de los levantamientos populares, y haciendo que el capitalismo progrese. De la misma manera que yo acá deduje el multiplicador de la inversión, se puede deducir la propensión marginal a invertir. No lo vamos a hacer acá para no complicarles la vida, pero el mismo tipo de construcción lo podemos hacer a partir de la propensión marginal a consumir. Lo que importa es lo siguiente. Estas son variables, el consumo privado, la inversión privada y el gasto público, que juegan dentro del marco de una economía cerrada con Estado. El consumo tiene un componente autónomo, que ya vimos. La inversión juega un papel autónomo, es decir, no depende de la renta, sino que depende de las expectativas, y en un cierto sentido depende de la demanda efectiva, es decir, si crece la demanda del público, las empresas van a invertir,
Y el gasto es una variable autónoma también, porque depende de las decisiones del Estado, en todo caso del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, que conjuntamente toma medidas para incrementar la inversión o el gasto, aumentar los salarios de los trabajadores públicos, realizar obras de infraestructura, etc. A este análisis lo tenemos que completar con el sector externo de la economía. El sector externo lo llamamos modernamente las exportaciones netas. Es decir, las exportaciones, las ventas de las empresas locales al exterior y menos las importaciones, que son las compras que realiza la sociedad al exterior, las empresas o los consumidores finales. Esa relación de las exportaciones menos las importaciones la llamamos exportaciones netas. Cuando incorporamos esas dos variables agregadas, estamos ya pensando en una economía abierta. Ya la economía tiene un mayor grado de realismo. Este método que estamos usando es el método científico. Vamos incorporando elementos que le dan más realismo al modelo, tratando de analizar la forma más pura posible cada paso para ver el efecto de cada variable. Ahora lo complejizamos, incorporando exportaciones e importaciones. Esta es una simplificación de la realidad. ¿Por qué? Porque no es la única relación que un país tiene con el exterior, el hecho de venderle productos a otros países y comprarle productos. También están los movimientos de tipo financiero, económico, no real. Ya vimos cuando trabajamos sobre la balanza de pagos que hay otro tipo de movimientos entre un país y otros países. Pero en el modelo se simplifica esas relaciones dándole una importancia que tal vez en la década del 30 del siglo pasado tenían el sector de la economía real y que ahora, hoy en día, probablemente no tenga tanta importancia, no porque no se esté exportando o importando en las épocas normales, cuando no hay pandemia, sino porque los movimientos financieros que se realizan a través de las bolsas de valores han crecido a partir de la década del 70 del siglo XX hasta el día de hoy de una manera descontrolada, a veces superando el movimiento en millones de dólares de los productos. Pero en el modelo todo lo tendremos subsumido en estas dos variables agregadas. Si yo incorporo las exportaciones al modelo, su efecto multiplicador juega de la misma manera. Así que la voy a incorporar con otro color. Con las exportaciones, más la inversión, más el consumo, más el gasto. El efecto multiplicador de esta demanda agregada con todas las variables se va a expresar, si ustedes la cruzan con la curva de 45 grados, van a ver que en la abscisa se muestra un crecimiento de la renta mayor que la distancia que hay entre esas exportaciones y las variables que están en la función que teníamos con anterioridad. Es decir, las exportaciones son un factor autónomo en este modelo. Es una variable exógena, como lo es el gasto. ¿Qué quiere decir exógena? Que no depende de la decisión de las empresas. Las exportaciones dependen. ¿De qué dependen entonces? Bueno, en el modelo, las exportaciones dependen de tres variables o relaciones. Vamos a ver una por una. La renta del exterior. ¿Qué es la renta del exterior? Bueno, nosotros le vendemos, por ejemplo, nuestro principal cliente histórico es Brasil.
Le vendemos a China, le vendemos a Europa, le vendemos a otros países, o continentes, o regiones. Cuando esas regiones o países aumentan su actividad económica, es decir, la renta de esos países se incrementa, la demanda de nuestros productos crece. Es decir, que la relación, esta primera relación es positiva. Si crece la renta del exterior, cualquiera que sea, crecen las exportaciones. Esto es tan evidente hoy en día como que tenemos un problema, ustedes saben, con el precio de la carne, porque China Popular empezó a importar carne argentina, porque ha cambiado o hay una orientación del Estado chino hacia el consumo de carne bovina, con cortes que antes no consumían, y entonces los empresarios ganaderos argentinos y los frigoríficos vieron ahí un negocio espectacular, y se incrementó notablemente las exportaciones de carne a ese país, con el consiguiente ingreso de divisas a la Argentina, y una consecuencia negativa, que es el hecho de que el precio local de la carne, estos empresarios la tratan de colocar al mismo tipo de cambio que rige a nivel internacional, es decir, en el equivalente en dólares de lo que venden en el exterior. Como si aquí los costos de la producción de carne fuera 100% en dólares. Bien. Entonces, la primera variable es la renta del exterior. La segunda variable, o la segunda relación que influye sobre las exportaciones, es el tipo de cambio nominal. El tipo de cambio nominal. ¿Qué quiere decir? Tipo de cambio nominal. Bueno, el tipo de cambio es un precio. Es un precio como cualquier precio de cualquier bien o producto o servicio. En el caso de la Argentina es muy delicado, tiene efectos en materia de distribución del ingreso muy importantes, pero lo cierto es que tipo de cambio es un precio. ¿Cómo lo medimos en Argentina? Decimos, un dólar, tantos pesos, o un euro, tantos pesos, o un yen, que es la moneda japonesa, tantos pesos, o un yuan, que es la moneda china, tantos pesos. Eso es el tipo de cambio nominal. Entonces, ¿cómo juega ese tipo de cambio sobre las exportaciones? Bueno, en la teoría juega de esta manera. Si el dólar se hace más caro, es decir, si crece el tipo de cambio, digámoslo así, hoy el dólar está a 95 pesos, sin los impuestos. Póngale que el dólar se va a 120 pesos. Los productos nuestros en el exterior se hacen más baratos, porque en dólares valen menos, al valer menos el peso. Es decir, que un aumento del tipo de cambio, así leído como se los estoy leyendo, ayuda al crecimiento de las exportaciones. Ese proceso, ese hecho, que el dólar sea más caro, o el yuan, o el euro, o un conjunto de monedas, una canasta de monedas respecto al peso nuestro, se denomina de dos maneras. Se denomina devaluación y a veces se denomina depreciación. ¿De qué depende el término que usemos? Depende del régimen de tipo de cambio que haya en nuestro país. ¿Qué es un régimen de tipo de cambio? Es el sistema del tipo de cambio que fija el Estado, las leyes o el mercado para cada país.
Históricamente, la historia del capitalismo, hubo distintos regímenes de tipo de cambio en los países. No vamos a ir a buscar en la historia para no complicarnos. Solo sepan que en algún momento todas las monedas se relacionaban con el oro, con el precio del oro, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, y más precisamente a partir de un acuerdo que se hizo en una ciudad, se los voy a escribir para que la escriban bien, que se llama Bretton Woods. Ahora se los muestro. A ver si se puede ver en verde ahí. Bretton Woods. En esa ciudad, los países que en 1944 formaban una alianza para derrotar a la Alemania nazi, a Japón, es decir, que estaban por ganar la guerra en 1944, la Segunda Guerra Mundial, se reunieron sus representantes, ahí estuvo Keynes también participando, y acordaron una serie de instituciones y mecanismos financieros y comerciales que iban a regir a partir del momento que se declarara la paz, se consiguiera la paz, todas las relaciones entre los países. Y las instituciones que se crearon en aquel entonces fueron el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario fue creado por consejo de Keynes, pero no con el propósito que tuvo posteriormente, sino que fue creado con el propósito de lo que yo les dije antes, que se constituyera una especie de banco central mundial que distribuyera el capital a nivel mundial, llevándolo de los países donde abunda capital a los países donde hay escasez. Ese papel no lo jugó nunca, o casi nunca, el Fondo Monetario, y paulatinamente pasó a tener el papel que nosotros le conocemos, es decir, es una institución que le presta a los países que tienen deudas externas que no pueden pagar, les presta para que puedan pagar esa deuda externa con bancos o con empresas que le hayan dado crédito, como pasó con Argentina, y a cambio de eso, bueno, el fondo le impone políticas económicas al Estado deudor para fundamentalmente asegurarse de poder cobrar ese crédito, ese préstamo que le dio en el futuro. Entonces, el FMI. También se crea el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que normalmente llamamos, en la carga periodística se llama Banco Mundial. El Banco Mundial es un banco, una institución que le presta a los países para atender problemas de infraestructura. Por ejemplo, la Argentina quiere terminar el gasoducto que nunca llega al norte, Argentina, Formosa, etcétera, Misiones, gasoducto de gas natural. Bueno, Banco Mundial le da un préstamo para que la Argentina invierta y termine ese gasoducto que hace como 10 años que no se terminó. Se crearon otras instituciones, pero también se creó un régimen de tipo de cambio, mundial. Mundial. Ese régimen establecía las siguientes relaciones, poniendo de manifiesto que la potencia ganadora de la Segunda Guerra era Estados Unidos, no había sufrido ninguna bomba en su territorio y que tenía una industria militar ya en ese entonces dominante. La relación es así. $35 iba a equivaler
a una onza, que es una medida, un peso, troy. Troy es una expresión británica que tiene que ver con la ciudad donde se usaba el oro. Así, $35 igual a la onza troy. Es decir, esta era la relación de tipo de cambio internacional entre el dólar y el oro. Todos los países que firmaban el acuerdo de Bretton Woods iban a establecer un tipo de cambio nominal con el dólar determinado. Y podían devaluar su moneda respecto al dólar hasta un 10%. Si lo querían hacer por un valor mayor, tenían que pedirle autorización a los fondos monetarios internacionales. Con lo cual se creó un sistema financiero donde el dólar era el centro del universo y lo sigue siendo hasta el día de hoy. También para aquellos que estudian o van a estudiar comercio internacional, la licenciatura, sepan que ahí se creó una institución que iba a regular el comercio de mercancías y servicios, que fue el llamado GATT, acuerdo, así se escribe. Son las iniciales en inglés, el GATT. Acuerdo General de Tarifas y Transporte, algo así. Que no era ni un acuerdo comercial, ni un acuerdo financiero, todo mezclado. Este régimen de tipo de cambio era un régimen de tipo de cambio fijo. Tipo de cambio fijo. Todas las monedas se relacionaban con el dólar, con una cierta relación. Argentina con el tiempo adhirió a Bretton Woods. Y el dólar tenía esa relación fija con el oro. Este régimen duró hasta la década del 70. En la década del 70 se concluyó la guerra de Vietnam, en la cual Estados Unidos fue derrotado militarmente por un pequeño país como era Vietnam del Norte, que se transformó en el único Vietnam. Esa derrota militar de un pequeño país muy acostumbrado a ser invadido produjo una crisis política mundial y un efecto a nivel de distintas regiones del planeta, incluyendo la Argentina, que desestabilizaron este sistema, que se expresaron en la desestabilización de este tipo de cambio fijo, a tal punto que el entonces presidente de los Estados Unidos se ve obligado, para salvar su propia economía de la recesión, para evitar la recesión, declaró la inconvertibilidad del dólar con todas las monedas. Los países europeos, todos los países más poderosos del mundo que habían firmado el acuerdo original, se resistieron, pero finalmente tuvieron que aceptar. Se produjo una depreciación del dólar y a partir de ese momento se creó un nuevo tipo de cambio, régimen de tipo de cambio mundial, que llamamos flexible o flotante. Así que lo que estoy diciendo es que los dos regímenes de tipo de cambio que conocemos hasta el día de hoy, en los últimos 50 años, digamos, desde la Segunda Guerra, un poquito más, ¿no? Son el tipo de cambio, régimen de tipo de cambio fijo y régimen de tipo de cambio flotante. La Argentina conoció durante un pequeño periodo el régimen de tipo de cambio fijo. Fue durante el gobierno de Carlos Saúl, el innombrable. Su ministro de Economía más famoso fue Cavallo, Domingo Felipe Cavallo. Cavallo, para enfrentar, resolver el problema de la hiperinflación que había, es decir, crecimientos
exponenciales de los precios, hizo un acuerdo con los capitales norteamericanos que especulaban contra el peso argentino, que consistió en crear un régimen de tipo de cambio fijo, por el cual un dólar se iba a cambiar por un peso. Una decisión absolutamente artificial, sin sentido, porque el poder económico de la economía norteamericana, mejor, la productividad de la economía norteamericana no es igual a la productividad de nuestra economía. Puede haber algún sector donde haya similitudes, pero de conjunto, si el precio de la moneda local, nuestra, se iguala al precio de la moneda más importante del mundo, debería significar que las dos economías tienen igual poderío. No la tenían en la década del 90, no la tienen ahora. Era un artificio. ¿Cuál era el propósito del artificio? Y he aquí la explicación de qué es un régimen de tipo de cambio fijo. ¿Cuál era la, entre comillas, ventaja de ese régimen de tipo de cambio? Que si venía un capitalista del exterior con dólares y abría un plazo fijo acá, compraba una empresa, cualquier tipo de negocio que hiciera acá, tenía asegurado que cuando quería retirar sus ganancias, sus regalías o retirarse del país, no perdía en términos de dólares, porque como el dólar se transformaba en una moneda que equivalía, al transformarse después en dólares de nuevo, no perdía en términos de dólares. Es decir, le daba confianza al capital extranjero para llegar a la Argentina. Eso en la jerga, en la terminología de estos individuos, significaba que le daba predictibilidad a la economía. Previsibilidad, ahí está la palabra. Previsibilidad. Una palabra muy utilizada por los economistas y los periodistas que son pagados por ese tipo de capitales y que hablan en los medios de comunicación como si fueran los dueños de la verdad. Sturzenegger es economista, Broda y otros similares. Esa es la gran ventaja, entre comillas, tranquilizó la economía en el sentido de que ya no necesitaban aumentar los precios en forma exponencial porque ganaban igual. A nadie le conviene la hiperinflación, a los empresarios tampoco, porque la hiperinflación significa la imposibilidad de calcular los costos. Ustedes saben, una empresa si no sabe cuánto le cuesta lo que produce, no sabe cuánto gana. Así que ahí pasó a la posteridad este amigo Cavallo. El régimen de tipo de cambio fijo significa esa situación. ¿Cuál es la otra ventaja? Decían ellos. El Banco Central, después lo vamos a volver a ver, el Banco Central de la República Argentina es la institución que tiene como obligación principal cuidar el valor de la moneda local, el peso. Entonces tenía por ley, porque la convertibilidad, esto fue lo que se creó con Cavallo, un tipo de cambio fijo, 1 a 1, y una caja de conversión, es decir, un mecanismo por el cual cualquiera que tuviera dólares iba a un banco y lo cambiaba por pesos, cualquiera que tuviera pesos iba a cualquier banco y lo cambiaba por dólares, 1 a 1. Eso es la caja de conversión. El Banco Central tenía que asegurar que ese 1 a 1 estuviera asegurado. Con lo cual no tenía la posibilidad de tomar medidas, el Banco Central, que pudiera poner en tela de juicio ese 1 a 1. Por ejemplo, emitir pesos, porque se corría el peligro, se decía, que esos pesos fueran a presionar, fueran al dólar, a demandar más dólares, y entonces se produjese, ahí está la palabra, devaluación, es decir, una pérdida del precio del peso.
Cuando se derrumbó la convertibilidad, producto de que, ¿cuáles eran los aspectos negativos? Cuando todos los países empezaron a devaluar sus monedas, empezando por un país muy lejano, Tailandia, después Rusia, después México, después Brasil, el régimen de convertibilidad no aguantó. Y entonces se derrumbó y se produjo lo que ustedes saben, un derrumbe de la economía argentina histórico en el año 2001 y 2002. Y entonces llegamos a otro tipo de cambio, que es el que existió antes de la convertibilidad y el que existe ahora, que es el tipo de cambio flotante o flexible, donde hay dos posibilidades, la que existe hoy en día y la que siempre existió, y una posibilidad teórica que nunca existe. La posibilidad teórica que nunca existe se le llama puro, tipo de cambio flexible o flotante puro, que es un régimen donde el tipo de cambio nominal lo fija el mercado. ¿Qué es el mercado? Son los que ofrecen dólares y los que demandan dólares. ¿Quiénes son? Los bancos son los que ofrecen dólares. ¿Y quiénes demandan dólares? De peso. No doña Rosa, sino las empresas que necesitan importar y pagar en dólares. Ese régimen de tipo de cambio puro, donde no interviene el Banco Central, nunca existió. Pero es una posibilidad. Lo que rige es el tipo de cambio flotante, se le llama sucio. Las palabras no son casualidad, es una crítica. Se llama lo sucio o no puro, si ustedes quieren. ¿Qué características tiene? Como pasa hoy en día, el Banco Central compra y vende dólares para tratar de que el tipo de cambio nominal se mueva en un determinado nivel acorde con los objetivos de política económica, de empleo, inflación, etc. Entonces, retomando, bueno, ¿cuál es la desventaja del tipo de cambio flexible? La desventaja es justamente para los críticos, para los que defienden el tipo de cambio fijo, es que el Banco Central puede tener políticas de creación de dinero y eso podría generar o ayudar a que haya aumento de precios. Toda esta historia que les acabo de contar está relacionada con la cuestión de la segunda variable que influye sobre las exportaciones, el tipo de cambio nominal. Entonces, yo les decía, cuando el dólar se encarece, si estamos en un régimen de tipo de cambio fijo, a eso se le llama devaluación. Y si hay tipo de cambio flexible, depreciación. En los medios periodísticos, las palabras se usan indistintamente y hoy se habla de devaluación cuando en realidad, bueno, tendría que usarse la otra palabra, pero no importa. Esa es la segunda variable. La tercera, que influye sobre las exportaciones, es lo que llamamos los precios relativos. Lo voy a expresar así. ¿Precios de cómo dijo, profe? Relativos. Ahora Ok. lo escribo y se los muestro. Vean ustedes. ¿Lo ven acá? P asterisco dividido P. Precios relativos. Es un cociente. Ahora les cuento lo que es cada variable. El numerador, el asterisco, hace referencia a los precios de una canasta de bienes en el exterior. Y el numerador a los precios de la misma canasta de bienes dentro del país. Cuando yo divido de esta manera, se le pone el término relativo, porque me estoy refiriendo a la misma canasta o cesta de bienes
en dos mercados diferentes. Póngale Brasil y en la Argentina. ¿Cómo juega esta relación? Si este cociente aumenta, las exportaciones se ven incentivadas. Porque si aumenta el cociente quiere decir varias posibilidades. Que el numerador crece más que el denominador, que el numerador crece y el denominador no, o que el denominador decrece y el numerador permanece constante. Lo que ustedes quieran. En definitiva, que los precios de los bienes en el exterior son más caros que antes respecto a los precios locales. Si esto ocurre, nuestras exportaciones se hacen, se dice, más competitivas en el exterior. Y entonces se ven inducidas a incrementarse. Así que tenemos, resumiendo, tres cuestiones que determinan las exportaciones. Y ninguna otra en este modelo. Cuando ustedes respondan en el examen parcial, olvídense de otros factores. Si ustedes atienden esta clase y leen la bibliografía, no van a tener dudas en este sentido. Otra vez, la renta del exterior, el tipo de cambio nominal y los precios relativos. Para completar estas relaciones, resta incorporar las importaciones. Aquí la complicación. Lo que la Argentina importa es lo que produce en otros países, póngale Brasil. Es decir, son compras, son ventas de Brasil a la Argentina. La relación entre la renta, es decir, el producto, y las importaciones se escribe de esta manera. ¿Ven acá? La renta está influido por las importaciones con un coeficiente llamado M, que es el coeficiente de las importaciones. Ahora les cuento qué pasa. Cuando la Argentina crece, es decir, cuando el Producto Bruto Interno crece, cuando la actividad económica crece, ahora vamos a seguir, corto un poquito, y les cuento cómo crece o deja de crecer. Un segundito nada más.
No, me pareció libre porque yo puse hizo, y a esta hora nos hablaba. Sabe, pero nunca me decís las cosas. Para hoy, no seas pelotudo. No seas pelotudo. ¿Te van a echar por eso? Entonces, ¿por qué no te dejas de joder? Me pones nerviosa, ¿eh? 5 minutos. No podés ni poner ni. Dice, claro. Se va a ir a la batería. Yo no sé si lo voy a hacer. Lo creo que es muy complicado. No puede escuchar la radio. Tú me la dejaste en la radio, yo me salí el sonido. Y después se fue, y yo no podía escribir, porque yo no estoy. El mío lo va a tener que escribir. Cuando la mía se me está. ¿Cuál es? Pero que Samsung, no, sí, Samsung. Bueno, pero no tiene todo eso en el indicador, que yo no puedo dar. No sé. Si quieres, dime cómo. No, hablando, pero si quieres, indica para que yo pueda entrar a la radio. No, vos me dijiste que la gente se está. Porque vos pusiste una, digamos, como sí, pero yo no lo voy a poner. Entonces, ¿cómo me va a poner la crítica? Saco cuando tienen el público para buscar una palabra. Pero como sí, pero acá la letrita me saca la radio. Bien. Cuando las elecciones antes de las PASO en 2019. Vamos,
Debería estar de buen tipo. Ya. Bien, ¿no? Papito, papi, papi. ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no eres? Chicas, no están poca ropa, no tendrás frío. ¿Cómo es? ¿Qué significa? ¿Cómo significa? Esto hablo todo, antes de que dice que va a quedar aire. Eso tiene que ver yo. Hay 35. Si no hacen algo, no se acordarán. ¿Sí? Y el viernes yo estoy. Sí. El viernes pasado, sí. Sola, Armando, y a mí. Pero no, siempre eso he hecho. Una vez, bajé el ascensor, bajé por el ascensor, y subí. Digo, pero si yo no me bajé. Ah, pero yo no pensé que iba a ser con la policía. Ay, cómo nos matamos con la pizza. En el otro, me tiene fe, porque la primera vez se sorprendió que le decía, pero llevate las cosas. Y me busco la terminación, no te lo venís a pagar. Acá me
¿qué hago? La comprada, no, yo voy a comprar lo que no quiero. Una cosa es lo que le ponemos, lo único que falta, aparte de estar mal, es que le pongan el todo. No, está con Tristonio. Estaba internado el paciente de él en el Otamendi. Tristonio me sale todos los días. Pero Tristonio no está en el caño, ¿eh? Pero depende a... No lleva el espalda, me parece, ¿no? La plata, me encantó porque no iba de luz. Era que hice encima. No sé si se lo cerrado con todo, como que no se dejaba, como que iba a hacer todo. Sí, lo que iba a decir. Pero los ratones me hacen luz falsas. Como si yo escuchara que, pero escúchame, paraba la gorra, ¿eh? Paraba la gorra. A las mujeres. Y ahora cuando vas a una declaración cristina, tienes que reunir con ella, que sabe muchísimo de derecho, con 17 abogados más, ¿no? Tampoco, digamos, se va, no la clase, no tienen que jugar a alguien, no tienen que jugar a alguien. Claro, va la vida. Bueno, pero ¿qué me puede pasar? ¿Qué puede pasar? Si
Si no, un burro se copia. Se copia, me dijiste vos. Una razón. Es la primera vez que pasa. Yo te veo hacia vos y me pongo peor. Yo no sé manejar. Se roba el celular. El tipo que lo llama. Yo no sé qué puede pasar. Francisco, hola. ¿Qué tal? Hola, Francisco. Veo a la paciente. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Francisco? Hola. A ver quién quedó. Bueno, gracias por aguardarme. Estaba diciendo que la última variable que integra la demanda agregada son las importaciones. Ahora, las importaciones juegan de una manera distinta a todas las que hemos visto hasta ahora. ¿En qué sentido? Se los voy a mostrar en el gráfico. Voy a hacer de nuevo el gráfico con la recta de 45 grados, el consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones. Acá determina una renta. Bien. Ahora, las importaciones juegan de esta manera. Ahora les voy a mostrar. No incrementan la demanda agregada, sino que la disminuye. Veanlo acá. Ven, yo hago caer la curva de demanda agregada, incluso le hago cambiar la pendiente. ¿Por qué? Porque la función de importaciones tiene su propia pendiente, que altera la pendiente de la demanda agregada, que es M. ¿Qué es M? Bueno, primero, yo hago caer la función de demanda agregada para mostrar que el efecto que tienen las importaciones es en el sentido, si antes el producto era I sub 1, ahora el producto es I sub 2, ¿ven? Es menor. ¿En qué sentido entonces juegan las importaciones? ¿Es que son perjudiciales para la economía, dice el modelo? ¿Importar? No. Importar por parte de un país como la Argentina o cualquier otro país del mundo significa tener insumos, tener maquinarias o tener bienes finales que no se producen localmente. O que, aunque se produzcan localmente, el hecho de importarlos permite contener los precios locales. Por el motivo que fuere, las importaciones son una necesidad de la economía capitalista y de cualquier economía. Es decir, tener relaciones comerciales con otros países. Así como nosotros exportamos, a veces necesitamos, a veces no. Siempre necesitamos bienes, insumos de todo tipo. El tema que yo les quería señalar e insistir es que las importaciones dependen directamente de esas tres variables que o relaciones que yo les mencioné, pero de otra manera. Depende de la renta local, nacional. Yo les decía que las exportaciones dependen de la renta del exterior. Bueno, las importaciones dependen de la renta local, del país. ¿En qué sentido? En el mismo sentido. Si crece la actividad económica en la Argentina, las importaciones crecen. Y ahí está una de las dificultades que tiene la economía argentina desde hace mucho tiempo, décadas. ¿Cuál es? Que para importar necesitas divisas, es decir, moneda fuerte, dólares, yens, etc. Entonces, cuando la actividad económica se expande, cuando el Producto Bruto crece,
crecen las importaciones. Es decir, el coeficiente, esa M que les mencioné, es muy alta en Argentina. Todo incremento del producto genera un aumento mayor de las importaciones que el propio producto. ¿Y por qué es eso? Porque la economía argentina es una economía que le falta producir muchos insumos o bienes intermedios desde siempre. Y entonces, cuando la actividad económica empieza a desarrollarse, enseguida el impacto es sobre las importaciones. ¿Y eso que trae aparejado? Que muchas veces, en distintos años y décadas, las importaciones crecen más que las exportaciones, o peor aún, salen más dólares de los que entran, y por lo tanto tenemos balanza comercial deficitaria, balanza de servicios deficitaria, balanza de pago deficitaria. Y eso significa que nos quedamos sin dólares. Esa es la llamada restricción externa de la economía argentina, la dificultad que tiene cuando crece. De nuevo, entonces, una de las variables que determina las importaciones es la renta local. El tipo de cambio nominal que antes les mencionaba también acá juega, pero al revés. Si el dólar se hace más caro, es más difícil importar, porque es más caro traer productos del exterior. O sea que juegan de manera negativa en el sentido de importar. El tipo de cambio, cuando se devalúa, es porque el dólar se hace más caro. Y lo contrario es cuando se revalúa, cuando el dólar se hace más barato. Con el otro tipo de cambio se habla de depreciación cuando se hace más caro y apreciación cuando se hace más barato. ¿Qué es lo que se aprecia? El peso local. Y la tercera relación que importa, igual que en el caso de las exportaciones, juega distinto, son los precios relativos. De nuevo, si los precios del exterior crecen más que los precios locales, las importaciones se van a encarecer, va a ser más difícil importar. Así que yo con esto les estoy planteando el modelo, trabajando con los componentes de la demanda agregada, con los comportamientos de cada uno de ellos, usando como criterio el criterio de Keynes. Este es el modelo entonces del multiplicador, un modelo de corto plazo, también llamado modelo del gasto. Visto esto, estaremos en condiciones seguramente de empezar a trabajar con las políticas económicas. Pero ahora las consultas. ¿Alguna consulta? Profe, yo le iba a consultar Sí. cuáles eran las características del tipo de cambio flotante flexible. Bueno, es un tipo de cambio que no está fijado por ley, a diferencia del tipo de cambio fijo, donde hay una ley que dice cuántos pesos vale un dólar, cuántos pesos vale un euro, o un conjunto de monedas, el euro, el dólar. Cuando hay tipo de cambio flexible o flotante, no hay una ley que regule cuál es ese precio. Y entonces existen dos alternativas, teóricamente hablando. O que el tipo de cambio flexible lo fije el mercado, tal cual los mencioné antes, es decir, el mercado es los que ofrecen y los que demandan, o el tipo de cambio lo fija el mercado más la intervención del Banco Central, que vende y compra. En ese caso, el precio que resulta de todas esas relaciones entre demandantes y oferentes determina un precio que va variando o no, según si son más los que demandan o más los que ofrecen. Esa es la diferencia. El tipo de cambio flexible no es un precio único, estable, no necesariamente
y no tiene la obligación de serlo. Yo les daba algunos elementos para que ustedes vieran cuáles son las críticas y los elogios que se le hacía al tipo de cambio fijo y al tipo de cambio flexible. En este último caso, porque me lo estás preguntando, los elogios al tipo de cambio flexible son que si hay devaluaciones en otros países, no se va a producir un 2001, porque el tipo de cambio local se va a adecuar si otros países devalúan y necesariamente la balanza comercial se hace negativa por parte de la Argentina, y entonces va a haber una devaluación o una depreciación, mejor dicho, de la moneda local. Entonces, eso es una ventaja. Es decir, el tipo de cambio flexible, dicen los teóricos que lo defienden, aísla al país de las crisis internacionales, como esa. ¿Cuál es? Que todos los países devalúen. Bueno, acá pasaría lo mismo y no debería haber una catástrofe social como la que tuvimos en el 2001-2002. Eso es un elogio, o quienes lo defienden lo elogian por ese aspecto. Segundo, porque le da al Banco Central el derecho a usar lo que después vamos a ver inmediatamente, creo, que es la política monetaria. Todas las herramientas las puede usar sin que ellos traiga aparejado una catástrofe en el mercado de cambios. Y la crítica que se le hace al tipo de cambio flexible es que justamente no es un régimen que combata el aumento de precios local, el aumento local de precios. Ustedes a lo mejor leen alguna vez los diarios o en los medios de comunicación y van a escuchar a algún economista o periodista especializado que nos dice que el gobierno o tal o cual gobierno usa el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria. ¿Qué quiere decir? Que con el tipo de cambio vigente actualmente evitan a través de la intervención del Banco Central que el dólar se encarezca, con lo cual sale menos dólares al exterior por las importaciones y por lo tanto hay un mayor respaldo de la moneda local. Bien, a ver si se entendió, espero que se haya entendido. Sí, profe, gracias. Obviamente, esto que yo estoy desarrollando acá, lo tienen en Samuelson, lo tienen en O'King, es necesario que lo lean, porque obviamente en una clase menos virtual es imposible que yo les pueda desarrollar todos los temas y debido a la no presencialidad yo no sé a veces cómo receptúan lo que yo digo. Entonces, Profe, sí, adelante. ¿de casualidad usted sabe qué capítulo de Samuelson más o menos? Sé que es a partir del capítulo 20 en adelante. Bueno, listo, gracias. Bueno. Sí. Esta clase, aunque la grabe, realmente voy a tener que hacer algún malabar para cortar toda la parte que no estuvimos en contacto. Vamos a ver. ¿Qué más? Profe, Hola, Sí, profe. Uriel. me quedó una duda chiquita nomás. En lo que es las importaciones, ¿qué representa la letra M M. minúscula? Es un coeficiente, un número que muestra el impacto que tiene un aumento de la actividad económica argentina o una disminución, siempre valen los dos, sobre las importaciones. ¿Cómo lo muestra? ¿Qué es lo que muestra? En el caso, por ejemplo, de nuestro país, cuando aumenta el producto, ponele, aumenta el producto un 10%, el coeficiente M va a hacer que las importaciones, muestra que las importaciones van a crecer más de un 10. Es decir, va a ser un múltiplo de 10 que va a mostrar un crecimiento de las importaciones mayor. Por las características de la economía argentina, en otras economías no es así. De nuevo, M es un coeficiente que muestra cómo se modifican, subiendo o bajando, las importaciones cuando el producto sube o baja.
Buenísimo, gracias, profe. Perfecto. ¿Qué más? Profe, una consulta. ¿Cuáles son los factores que tenían las importaciones? Bien, son la renta local, o sea, el PBI, la evolución del PBI, la evolución del tipo de cambio nominal y la evolución de los precios relativos. Son las mismas variables con algunas modificaciones que veíamos para las exportaciones, pero que juegan diferente. Obviamente, para las exportaciones no importa la evolución del PBI local, importa la del exterior. Para las importaciones no importa lo que pasa en Brasil, importa lo que pasa en Argentina. Esa es la diferencia más evidente y notoria, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entendió? O sea que cuando ustedes respondan, van a tener que responder siguiendo el modelo. No inventen otras variables. Que cualquiera de ustedes me puede afirmar que existen, obviamente coincidiré con ustedes, que hay otras variables que juegan. Pero las agrupamos dentro de las tres relaciones que les acabo de mostrar. Por ejemplo, alguien me puede decir, pero los aranceles de importación u otros impuestos no juegan. Bueno, los hacemos jugar dentro de los precios. Los subsidios no juegan, sí, los hacemos jugar dentro de los precios. Y así sucesivamente. Los gustos de los consumidores no juegan, sí, los hacemos jugar dentro de los precios. O de la renta, qué sé yo. ¿Qué más? Profe, una consulta en cuanto a las importaciones. Hablando del tipo de cambio flexible, se considera el que está en la actualidad en Argentina, ¿no es cierto? Sí, sí. Flexible, no puro. Perfecto, gracias. ¿Qué dicen en el chat? Evolución de los precios relativos, dije. Evolución de los precios relativos. Ahora, un comentario, porque ustedes lo van a ver en Samuelson y es bueno que lo sepan. Yo lo expliqué de esta manera para hacérselo más sencillo. Hay otra forma de leer el tipo de cambio. En lugar de hablar de tipo de cambio nominal, a veces se habla de tipo de cambio real. Y entonces, ¿cómo lo construimos? Tanto para las exportaciones como para las importaciones, podemos trabajar con el tipo de cambio real. ¿En qué consiste eso? Bueno, yo tengo dos relaciones, el tipo de cambio nominal y los precios relativos. Los hago jugar juntos. Es decir, pondero, multiplico los precios del exterior por el precio de la moneda externa y los precios locales por los precios de la canasta de bienes locales. Cuando yo hago eso, ese tipo de cambio ya no es el que figura en la pizarra de los bancos, $1, 90 pesos, sino es $1 ponderado por una canasta de bienes en Estados Unidos, pónganle, y los 90 pesos ponderados, o sea, multiplicados por un conjunto de bienes, los mismos bienes aquí. Cuando yo trabajo de esa manera, es decir, comparo las monedas entre sí, no solo por su cotización, sino por el poder adquisitivo que tiene esa moneda en cada país, el dólar en el exterior, el peso en la Argentina, digo que estoy trabajando con el tipo de cambio real. Es decir, los precios de las monedas ponderados por los precios de la economía. El secreto
es que tanto en el numerador como en el denominador la canasta de bienes sea la misma. Si no, la comparación es falsa, no sirve. Tengo que comparar los mismos bienes y servicios afuera y acá. ¿Qué más? Os escucho. Mientras busco en el programa. Profe, Sí, usted dijo, está ponderado el precio de qué por el precio de la cada moneda. economía. Estamos ponderando la moneda extranjera y la moneda local por los precios de una canasta de bienes o cesta de bienes que yo elijo y que tiene que ver con el comercio exterior del país. Por ejemplo, normalmente en esa canasta de bienes no se pone el precio de la peluquería, porque no es un producto que se exporta o se importa. ¿Se entiende? Sino trigo, maíz, fletes, bueno, lo que entra en el comercio exterior. Ok, gracias. Lo que el programa me pide que yo continúe, y hoy debería hacerlo, bueno, nos hemos atrasado, es con el sector público y la política fiscal. Así que voy a empezar la clase de mañana con eso, que son repasos. Voy a hablar de impuestos, directos, indirectos, de lo que son los subsidios, para explicarlo mejor, y voy a incorporar lo que me falte hablar del sector externo, los términos de tipo de cambio, que es un tema que me lo piden, lo voy a dedicar el día de mañana. Una clase cortita, pero útil. Y después, la semana que viene, trabajaremos con la política monetaria, que es más engorrosa, más compleja, tiene términos que hasta ahora no hemos usado y que son poco utilizados en la vida cotidiana por cada uno de nosotros, y por eso le tenemos que dedicar 2 clases a eso. ¿Qué más? Bueno, si no hay más preguntas, paramos aquí. A ver, Mancilla, Enzo. ¿Qué tal, profe? Le hago una consulta. Sí. ¿El tipo de cambio puro cuándo se establece o cuándo estamos hablando de él? Estamos hablando de ese tipo de cambio flexible cuando se supone que el Banco Central, es decir, la autoridad monetaria, no interviene, no compra ni vende en ese mercado. O sea que el Banco Central es el que no actúa en el mercado, ¿no? No actúa, no hace ninguna compra o venta de divisas. Ah, ok, buenísimo. No existe eso, no existe en la realidad, pero teóricamente podría existir. Por ejemplo, el gobierno de Mauricio, cuando comenzó, estuvo 10, 15 días, ¿de acuerdo?, sosteniendo que iba a haber tipo de cambio puro. No le duró más de eso. ¿Qué más? Bien, entonces nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. Seguimos con este tema, con el tema sector público, sector externo, y lo completamos. Les agradezco profundamente la espera y bueno, seguimos mañana. Les mando un gran abrazo, cuídense. Mañana miércoles nos estamos viendo 5 de la tarde. Chao, profe, gracias. Chau. Hasta mañana. Gracias. Chao, profe, cuídate. Chao. Chao. Chao, profe, hasta luego. Chau, chau. Chau.